Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí iniciando esta serie de presentaciones de soluciones tecnológicas que hemos bautizado TechTalk, una modalidad que veníamos haciendo en nuestros eventos PropTech Latam Summit. Y bueno, algunos de ustedes ya nos conocen, tenemos una gran cantidad de gente registrada de toda América Latina. El año pasado hemos estado haciendo estos eventos PropTech Latam Summit en distintos países de la región. Y bueno, hoy ante este nuevo escenario que nos enfrentamos todos, que es el COVID, y estamos iniciando esta serie de presentaciones online, justamente para seguir conectados con toda nuestra audiencia. Y hoy empezamos con la primera presentación de este ciclo, que es gestión inteligente de las obras de la construcción, utilizando tecnologías como inteligencia artificial, BIM y blockchain, a cargo de BIM Tracer. Estamos aquí compartiendo este momento con su founder, Pablo Romero, y con su co-founder y gerente comercial, Francisco Tavares. Bienvenido a ambos. Un poco dándote la oportunidad que nos comentes, Pablo, cómo y cuándo nace BIM Tracer y cómo salió cómo surge esta idea de generar una plataforma donde se reúnan tres tecnologías como las que mencionábamos antes: inteligencia artificial, BIM y blockchain. Bueno, muchas gracias, Andrea. BIM Tracer tiene un core que se basa en tres procesos fundamentales. El primer proceso es el de modelaje BIM a través de una metodología que se llama SB2, que diseñamos nosotros. Esta metodología fundamentalmente prepara al modelo para generar un conjunto de datos que puedan ser analizados por algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, se hace una suerte de fraccionamiento de modelo BIM en bloques. Estos bloques se los relaciona a través de sus dependencias, cantidades de materiales, lleva información de toda su geometría, como lo logra hacer, digamos, BIM. Y una vez que ya queda preparado el modelo BIM, a través de un set de información se coloca dentro de la plataforma. Una vez dentro de la plataforma, ya se ocupan los algoritmos de inteligencia artificial a estar analizándolos permanentemente con cada interacción y avance de obra. Esto hace que se saquen dos tipos de predicciones que lo vamos a ver en las próximas láminas. Una que es tanto por desplazamiento de ruta crítica y la otra es por análisis de rendimientos. Son dos tipos de procesos de desplazamiento de obra que se analizan con algoritmos de inteligencia artificial. Y finalmente, estos algoritmos generan unos resultados que van a ser, primero, cómo está la obra respecto a su planificación, cuándo es la predicción y la proyección del desplazamiento, cuántos días de retraso tiene la obra. Se puede conocer también en cada interacción que se va realizando, se puede ver cuántos materiales están ejecutados, qué volúmenes de cada uno de los materiales que están en la obra se fueron ejecutando día a día. Y toda esa información se va encapsulando dentro de blockchain, que es la última parte del proceso. En esa parte del proceso de encapsulamiento se encarga los algoritmos que hacen posible una cadena de bloques de garantizar que la integridad de la información que se produjo durante toda la obra y que se fue produciendo durante toda la obra pueda estar debidamente asegurada en términos informáticos. No hay otro proceso digital que sea más seguro que el del blockchain para poder garantizar procesos de trazabilidad. Por lo tanto, lo incorporamos a esta última parte. Entonces, ¿cómo funciona SB2 apoyado en BIM? Bueno, saben que cuando hacemos un modelo BIM, básicamente es levantar toda el modelo BIM nos permite
hacer un levantamiento geométrico de la obra en 3 dimensiones, donde podemos no solamente visualizar las 3 dimensiones, sino también tener información de todos los materiales que están inmersos dentro de las geometrías de la obra. Entonces, ahí es donde nosotros nos apoyamos fundamentalmente, porque, generalmente en el BIM vas llegando y vas construyendo las etapas del edificio, pero nosotros agarramos y hacemos un fraccionamiento en pequeños bloques que tienen unos criterios que maneja nuestro equipo de arquitectura para poder hacer este fraccionamiento. Son una cantidad de criterios que tienen que ver, bueno, con la secuencia constructiva, tienen que ver con el tipo de visualización del bloque hacia la inspección de obra que lo va a certificar. Y bueno, estos criterios van generando pequeños bloques de obra. Un bloque no es una geometría cuadrada, un bloque lo consideramos una cantidad de elementos de construcción reales, en los cuales podemos visualizarlo y podemos certificarlo. O sea, el efecto es que un inspector pueda llegar a obra y poder identificar el bloque con un código y certificarlo. Un pequeño bloque, no un bloque que sea todo un piso o que sean 4 pisos. No, pueden ser un conjunto de paredes, puede ser una losa. Ahora vamos a ver un poquito más, incluso en la realidad, cómo manejamos todo lo que es fraccionamiento. Entonces, este fraccionamiento nosotros lo codificamos y además lo relacionamos con todos los bloques subsiguientes que tiene y le establecemos qué bloques dependen de los otros bloques. Es decir, les establecemos dependencias. Y esas dependencias van configurando una red, una malla de bloques que se interrelacionan. Y toda esa malla de bloques va generando una serie de caminos, que es, digamos, una de las cosas más importantes. Los profesionales que estén en esta charla, que ya se hayan enfrentado con planificaciones de tipo PERT, por ejemplo, o Gantt, van a conocer qué son las actividades dependientes, actividades que dependen una de otra, y que si esa actividad no se ejecuta, entonces empuja a la otra. A diferencia de ese tipo de metodologías, nuestra metodología de SB2 lo que hace es no orientarse a actividades, sino que nos orientamos a resultados. Es decir, a construcciones específicas, debidamente definidas, con unos criterios, y lo que hacemos es ir a medir el resultado de esa construcción, ese resultado en sí, dándole todos los grados de libertad al constructor para llegar a ese resultado, no imponiéndole las actividades que tiene que hacer para lograrlo, ¿no? Porque a veces cuando planificamos, el primer problema con el que nos encontramos es que la realidad es muy diversa en la construcción, y a veces la planificación, las actividades de la planificación que nos trazamos, nos ponen una camisa de fuerza. Entonces un poco lo que queremos hacer es liberar esa camisa de fuerza. Lo que plantea nuestra metodología es la liberación de esa camisa de fuerza, pero siempre teniendo un control muy claro de cuáles son los pedacitos de obra que se tienen que ir cumpliendo y tratar de ir garantizando eso con un sistema de priorización. Entonces es lo que vamos a hacer, tratar de tomar todas estas fracciones, estos bloques, hacerlos dependientes. Vamos a conocer, gracias a BIM, todo cómo está constituido esa geometría, qué cantidades de obra tiene. Digamos, un pedacito de obra está compuesto por varias cosas, y nosotros tenemos en nuestra base de datos toda esa información, lo cual nos permite que cada bloque que se ejecute, ir realizando toda la cuantificación de ese bloque en nuestro sistema en tiempo real. Entonces, cuando nosotros definimos todos estos bloques, nuestro equipo de arquitectos genera unas planimetrías, donde identifica toda la codificación de los bloques. Por ejemplo, esto es una planimetría de secuencia, donde se ven, hacemos una ubicación en 3 dimensiones por los ejes de la obra, lo cual es muy fácil de visualizar, muy fácil de interpretar. Están los códigos, y básicamente lo que tiene que hacer el inspector en este punto es llegar al sitio, hacer una inspección visual de calidad, que es lo que debe hacer el inspector, porque en la actualidad, para poder levantar una geometría de este tipo, el inspector tiene que venir con un metro, medir ancho por alto, restar áreas, ir sacando toda la geometría de cada pedacito de pared o de cada volumen, irlo anotando en un papel, después yéndose para la oficina,
transcribiendo esta información en la oficina, en un software, lo cual hace un proceso bastante tedioso, bastante manual, donde se pierde mucha información en el camino, donde no tenemos la información a tiempo cuando queremos realizar cómputos de obra o que queremos saber cuánto material realmente tenemos ejecutado. Entonces, un poco lo que esto nos garantiza, el sistema, es de que ya estas geometrías las conocemos, entonces, por lo tanto, a través del modelo BIM y a través del fraccionamiento identificado por bloque. Por lo tanto, el inspector tiene que hacer una visualización de este bloque, verificar su calidad, sacarle una fotografía y una o varias fotografías, colocar el código y enviarlo. Eso es todo el input que tiene el sistema. No hay más input. No tenemos que estar cargando pantallas y pantallas de información, no tenemos que estar transcribiendo datos día a día. Es una operación que se realiza en campo, que es sumamente sencilla, que esa operación y ese input que genera el inspector en ese momento realiza todos los cómputos completos de la plataforma para poder obtener los resultados en tiempo real. O sea, cuando un inspector certificó un bloque, automáticamente le llega esa información a toda la gerencia de obra, con todos los cómputos nuevos realizados de la ejecución y el avance de obra. Esto es sumamente valioso porque este procedimiento en la realidad cuesta bastante. Incluso a través de las aplicaciones que hay para realizarlo, que también se hacen en campo, hay que hacer transcripciones de datos, tenés que llenar en el celular una cantidad de información importante. Esto es una foto, un dato, o sea, una foto, un código y enviar. Y con eso ya tenemos todo el input y conocemos toda la información del progreso de la obra. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ¿cómo el sistema se prepara para poder hacer un análisis con inteligencia artificial? ¿Qué es lo que queremos detectar acá? ¿Y cuál es el verdadero valor de la plataforma? La detección de los bloques críticos. Como hablamos que tenían esos bloques dependencias, hay bloques que se encuentran dentro de rutas críticas porque están relacionados unos a otros a través de unas dependencias. Entonces van formulando una cantidad de caminos críticos. Para que se den una idea, una obra normal tiene alrededor de 4.000, entre 3.000 y 4.000 bloques. Es una malla muy importante y muy difícil de analizar si lo tuviéramos que hacer a mano. Digamos. Es un proceso sumamente tedioso y un poco y que además es dinámico, porque cada bloque que se va retrasando, que no se ejecuta en el tiempo que se tenía que ejecutar, si no era crítico, tal vez se pueda convertir en un bloque crítico al día siguiente. Entonces, es una realidad, es una malla que es completamente dinámica, va cambiando en el día a día, y lo que hace nuestra plataforma es poder detectar todos esos caminos críticos y poder evidenciar qué construcciones, qué pequeñas construcciones generan realmente un impacto y van a generar en la obra un impacto importante. Es decir, supongamos que yo tengo que hacer el vaciado de una losa en la obra, y me parece a mí, no tengo la certeza, pero me parece que no es tan importante hacerlo. Porque no conozco toda la información futura que representa la construcción de esa losa para la obra. Tal vez de esa losa dependen muchos otros elementos en los cuales, si yo no la ejecuto en este momento, me va a producir un impacto de tantos días de desplazamiento inevitable porque está esa losa dentro de un camino crítico. Entonces, eso es lo que identificamos con la plataforma en primera instancia. ¿Cuáles son los bloques que están dentro de caminos críticos en la obra? Y se lo hacemos saber inmediatamente tanto al constructor, que es responsable de ejecutarlo, como a la gerencia de obra, que es responsable de coordinar esos trabajos. De tal manera que la gerencia de obra tenga en su poder la posibilidad de conocer el impacto que cada bloque que se tiene que ejecutar hoy, lo que va a representar no ejecutarlo. Entonces yo podría tener hoy 100 tareas, de las cuales 10 o 100 objetivos de construcción en diferentes partes de la obra, pero 10 de esas pequeñas construcciones que tengo que lograr hoy dentro de la obra son las que realmente aportan una importancia fundamental que si no lo hago me va a traer un inevitable desplazamiento por empuje.
Ese es uno de los cálculos de desplazamiento, que como lo vemos en el primer esquema, digamos, lo generamos con un desplazamiento de bloques críticos por Dijkstra, que es un algoritmo que hace análisis de caminos críticos, que nosotros, bueno, lo modificamos, pero obviamente lo que hace es tratar de encontrar todos los caminos críticos en tiempo real. Y después utilizamos, con una red neuronal, hacemos un análisis de los rendimientos de cada contratista. Esto se lo voy a explicar un poco más a detalle después, pero como yo conozco qué es lo que tiene que hacer, tengo la planificación de la obra, o sea, nosotros cuando levantamos todos estos bloques los sincronizamos al cronograma y a los hitos importantes de la obra. De tal manera que conozco qué es lo que se va a hacer en el futuro, y qué es lo que hemos hecho ahora, y qué retraso, y quiénes han sido los responsables de los retrasos. De tal manera que vamos midiendo esos retrasos frente a los rendimientos que nosotros planificamos que iban a tener esos constructores, y que no están teniendo o están teniendo. Y ese desplazamiento, finalmente, entre los dos desplazamientos que calculo, me genera un desplazamiento total. Entonces, fíjense que hay en la parte de abajo es una malla muy simple. Fijémonos que puede haber una malla de bloques, nosotros estamos hablando de mallas de bloques de 4000 puntos de estos, todos interrelacionados, los cuales cada uno todos los días van cambiando, porque si no se hace alguno, pasa de repente a ser crítico el próximo día, por lo tanto va cambiando toda esta realidad día a día. Y los algoritmos lo que hacen es ejecutar es aprender, básicamente lo que es la red neuronal, es utilizar un data training, digamos que es toda la data de entrenamiento de esa red, en base a lo construido. Es decir, cada día él va a agarrar el modelo de algoritmo de inteligencia artificial, toma lo que construimos, analiza, aprende del constructor, cómo está desempeñándose ese constructor en determinada área. O sea, esta data de entrenamiento la separamos por frente de obra y podemos ver cómo se está desempeñando cada uno de los constructores. Y el modelo genera una curva de rendimiento del constructor. Con eso nosotros proyectamos, al tener esa curva de rendimiento, proyectamos hacia adelante todo lo que ese constructor tiene que construir, y podemos entonces predecir que a ese ritmo, a ese rendimiento que el constructor está teniendo en este momento, vamos a tener un desplazamiento de tantos días al final de la obra. Eso es una información muy importante para poder llamar al constructor, la gerencia de obra, llamar al constructor y decirle, mira, no estás en los tiempos que nosotros estamos manejando, por lo tanto, tenés que ampliar tu equipo, o tenés que entrar en los rendimientos que prometiste que ibas a estar. Entonces, eso son informaciones muy útiles que nos ayudan a conocer esos retrasos en un tiempo en el que podemos generar un cambio. Porque más adelante, generalmente lo que pasa es que después de 3 meses que la obra avanzó, nos empezamos a dar cuenta que el tipo no funcionó como tenía que funcionar, pero bueno, ya es muy tarde. Entonces hay un punto de irreversibilidad en esto, que lo que tratamos de hacer nosotros es predecirlo de antemano, de tal manera que se puedan tomar acciones y corregir los retrasos que puedan haber. Entonces, el primer desplazamiento por Dijkstra, acá yo represento unos bloques en el primer gráfico que está arriba. Digamos, hay un conjunto de 7 bloques, ¿sí?, que están codificados. Algunos, fíjense que algunos dependen de otros, ¿sí? En este momento, el desplazamiento, hay una curva que representa la ejecución a un porcentaje de la obra, y refleja que hay un desplazamiento de 0 días, porque es, bueno, la planificación que yo me planteo hacer. A medida que avanzo la obra y ejecuto mis bloques, voy a tiempo, si lo hago en los días que lo tengo que hacer, pero cuando un bloque se retrasa, por ejemplo el bloque de 2, que debió estar listo en un día, se desplaza, me empuja, entonces todo el bloque final, que sería el bloque G3, y me produce un desplazamiento. Ese desplazamiento, a través de estos algoritmos, lo puedo determinar, lo puedo conocer en tiempo real. Es decir, hoy se me desplazó y hoy sé el impacto que me trajo ese bloque para la obra. Por lo tanto, voy a conocer la incidencia y la importancia que tiene
la ejecución de esa obra en particular y voy a tomar mis previsiones. El otro análisis que es el que comentábamos, que es por la inteligencia artificial en una red neuronal, digamos acá, yo pongo un poquito cómo es la analogía entre una neurona y una neurona artificial. Digamos, básicamente las neuronas van, digamos, teniendo alguna información que van captando y esa información la van ponderando, y al conectarse con otras neuronas van generando, digamos, una curva de ponderación que modela básicamente el aprendizaje que van teniendo a medida que van teniendo más información a la entrada, van aprendiendo de esa información y eso les permite generar una curva que modela la experiencia. ¿Sí? Hay dos tipos de modelos matemáticos. Uno, el que nosotros nos planteamos a través de la teoría, debe funcionar así, hacemos un modelo matemático y ese modelo matemático puede predecir porque sentimos que es un modelo que funciona así y tenemos unas premisas en las cuales nosotros decimos que ese modelo va a funcionar. La inteligencia artificial, digamos, es al revés, va a decir, a ver, ¿cómo está funcionando? Porque voy a aprender de lo que hiciste, no me importa de la teoría, no me importa que en teoría deba funcionar así. Lo que me importa es cómo está funcionando para aprender de lo que estás haciendo y modelar lo que estás haciendo. Eso básicamente es lo que hacemos con inteligencia artificial. Aprendemos de cómo funcionan. No me importa lo que me dijo de cómo iba a funcionar. Simplemente aprendo de la realidad. Es lo más parecido a la interacción humana que tenemos, digamos, con un constructor. Vemos que el albañil lo vemos todos los días, que va lento, va lento, va lento, y nosotros empezamos a aprender de que el rendimiento que nos dijo que iba a tener este albañil realmente no lo está teniendo. Lo aprendemos en base a la experiencia de la visualización de los resultados que va teniendo todos los días. Bueno, esto es justamente eso, es aprender, pero en vez de la visualización, aprender de una forma mucho más sistemática y modelada, pero de la experiencia. Empezar a ver cómo se está comportando la obra para aprender de ese comportamiento y poder predecirlo en el futuro. Entonces, por ejemplo, acá pongo dos curvas de una situación real. Por ejemplo, es en una de nuestras obras, por ejemplo, este es el rendimiento teórico de metros cúbicos hora que debería haber tenido una obra que tuvo la obra según su planificación. Es decir, es un rendimiento que prácticamente en la teoría es plano. Es decir, cuando nosotros planificamos una obra decimos, bueno, este constructor que va a ejecutar estructura me hace tantos metros cúbicos en tanto tiempo. Por ejemplo, en 5 metros cúbicos me hace 1.4, tarda 1.4 horas. Y para 35 metros cúbicos tiene el mismo rendimiento. Siempre, cuando planificamos una obra, lo hacemos de esta manera. Es la construcción tradicional para construir. Y lo hacemos así, y predecimos toda la obra en base a estos rendimientos. Pero la realidad, fíjense que la curva que está al lado es un rendimiento real tomado de una obra. Resulta que la realidad nos dice otra cosa muy diferente. El constructor no tiene un rendimiento lineal. Va cambiando, en este caso, a medida que va ejecutando diferentes tipos de cantidades de obra. Por ejemplo, tiene un rendimiento muy bajo cuando hace pocas cantidades de obra y un rendimiento muy alto cuando hace más cantidad de obra. Entonces, esto lo precisa, lo aprende los algoritmos de inteligencia artificial, lo aprende del estructurista, lo aprende del albañil, lo aprende de los que realizan las instalaciones eléctricas, sanitarias, lo aprende de cada uno de los ejecutores que están realizando diferentes actividades en la obra. Después pasamos también a los cómputos de materiales. Los cómputos de materiales está muy importante porque con cada interacción que hace el reporte de la ejecución de un bloque, al conocer la geometría que manejamos en cada uno de los bloques, con precisión qué materiales hay inmersos dentro de esa geometría, producimos automáticamente un recómputo de toda la obra, pudiendo conocer cuánto material tenemos ejecutado al momento, en tiempo real. Entonces eso nos permite sacar reportes de todo el material que tuvimos ejecutado por mes. Eso nos sirve mucho para tener informes de publicaciones, digamos que tenemos que generalmente pagar a contratistas en base a la ejecución que han tenido.
Esto nos permite de una manera muy fácil poder ubicar, poder saber las áreas, poder saber los volúmenes que se construyeron, tener los materiales que vamos a necesitar mes a mes, porque podemos ver en el futuro cuántos materiales tenemos y cuáles son los materiales la cantidad de materiales que ejecutamos. Esto nos permite, esto es muy útil para el tema de acopio de materiales, porque podemos saber, bueno, necesitamos el mes que viene manejar un volumen de tantos metros cúbicos de un material determinado, por lo tanto tenemos que hacer una gestión de espacios dentro de la obra para poder colocar estos materiales. Nos sirve también para prever las compras de estos materiales. Bueno, es una información bastante útil el tema que nos va arrojando esto de materiales. Acuérdense que todos estos productos que voy mostrando se generan a través de una sola interacción, un solo input, que es la certificación del bloque por parte del constructor. Una vez que nosotros generamos todos estos productos de información, es decir, conocer cuáles son los bloques críticos, conocer cómo está el estado de la obra, cómo está la planificación, cómo está la ejecución frente a la planificación, conocer cómo es la proyección al final, conocer cuál es el desplazamiento final de la obra, conocer cuáles son los materiales que se ejecutaron. Con todos estos productos que nosotros generamos con cada interacción día a día, se van encapsulando en un dataset de información que van derecho a una cadena de bloques. ¿Qué hace la cadena de bloques? Bueno, primero toda esta información se construye lo que es un dataset. Ese dataset se comprime y se hace una suma de comprobación con un hash. Ese hash, digamos que básicamente en informática, el hash, digamos, es una cadena de caracteres alfanuméricos de una cierta longitud, dependiendo con qué algoritmo se haga el hash, y ese hash lo que hace es que esa cadena de caracteres alfanumérica la hace prácticamente único ante el universo, es decir, es como verificar la integridad de esa información. Toda esta información junta produce este hash. Si yo cambio alguna cosita de esta información, me produce entonces un hash diferente. Entonces, es como decir, es como la firma digital de que todo este conjunto de información es única. Es única así como está. Si alguien cambia un píxel de una foto, si alguien cambia una palabra en un informe o una palabra en un dato, algo, automáticamente ese hash cambia y por lo tanto la cadena de bloques ya se rompe su validación. Porque digamos, la seguridad que trae una cadena de bloques, esto no tiene nada que ver con criptomonedas, para los que están pensando en criptomonedas, esto tiene que ver con la tecnología que usan las criptomonedas para poder garantizar la trazabilidad y la garantía de que no hay un doble gasto en la transaccionalidad que se producen, digamos, con activos digitales. Esto nosotros usamos la tecnología de blockchain justamente para poder dar seguridad de que la información que se va ejecutando el día de hoy, mañana nadie va a poder modificarla para cambiar algo. Digamos, si tiene que cambiar algo, se genera un nuevo una nueva cantidad de información con el error, digamos, que sucedió, pero todo eso va quedando en una forma trazable que permite una auditoría y un seguimiento a cómo fue toda la historia de la obra, a tener acceso a esa bitácora de obra, con toda la seguridad de que es completamente inmutable. Hoy en el mundo es el sistema más seguro que existe en el mundo para poder hacer trazabilidad. Por lo tanto, los que estén interesados en hacer seguimiento de obras públicas, por ejemplo, y poder garantizar de que la información que los ejecutores de obra están colocando allí no las están modificando ni están manipulando esa información, y dar transparencia, es de gran valor, digamos, esta parte de auditoría. Por último, ¿cómo hacemos para comunicar toda esta información, todos estos productos en tiempo real a las personas que tienen que tomar decisiones? Que básicamente son la gerencia de obra, la coordinación de obra, en países se llaman de diferentes formas, pero siempre hay una gerencia que coordina todos los equipos, y esa gerencia tiene que tener habilidad para poder conocer estos datos, para poder conocer cómo están cada uno de los contratistas en sus rendimientos, ¿sí? Que son los primeros indicadores que van a tener, cómo están
cuáles son las cantidades, cuáles son los bloques de obra que son prioritarios de ejecutar hoy, cuál es la prioridad de construcción en el día de hoy y en la próxima semana. Nosotros generamos esta información con un scope más o menos de una semana. Y básicamente este es como el proceso completo, ¿no? Primero, ¿cómo lo comunicamos? Lo comunicamos a través de una plataforma web que se puede visualizar, pero aprendimos también que hay un medio mucho más directo que es a través de WhatsApp. Nosotros tenemos un bot que construye ese espacio virtual de datos que en los que conocen la metodología BIM se llama Common Data Environment, que es un CDE, es un entorno común de datos, donde en ese entorno común de datos están todos estos actores participando. Entonces, lo primero es, ¿cómo le hacemos llegar en forma directa a cada uno de estos actores la información? Podemos hacerlo, cada uno se puede conectar a una plataforma web y visualizarlo, pero también lo hacemos a través de WhatsApp. De tal manera que le llegue en forma directa, todos los días a las 7 de la mañana, al albañil, cuáles son sus construcciones prioritarias que para la gerencia de obra es prioritario que se construya el día de hoy, porque si no eso va a tener efectivamente un desplazamiento crítico dentro de toda la obra. Al estructurista le va a llegar cuáles son los bloques que él tiene que construir, acompañados por supuesto de la planimetría correspondiente, para que ellos puedan identificar esas cantidades de obra en su trabajo, y de esta forma hacer que cada uno tenga en forma muy precisa cuáles son las prioridades que tiene que tener en el trabajo en el día de hoy, y la inspección de obra también tener perfectamente controlado cuáles son las construcciones que tiene que inspeccionar y que debieron haber estado listas. Entonces, repasando el proceso, como lo vemos acá, primero, cuando vamos a hacer la implementación de la plataforma, le pedimos a las empresas sus archivos en AutoCAD, en 2D, le pedimos el cronograma de obra, le pedimos la lista de materiales que van a utilizar. Con todas esas cosas, y unas reuniones que tenemos con ellos de coordinación de cómo van a atacar la obra, cómo va a ser el enfrentamiento, cómo va a ser el frente de obra, generamos entonces nuestro fragmentado en SB2, que termina generando un archivo que nosotros llamamos BDPM, y eso lo introducimos a la plataforma. Una vez introducido dentro de la plataforma, ya comienza a funcionar. Ya está el BIM, podemos visualizarlo, y podemos, la plataforma comienza a realizar las producciones, comienza a hacer los cómputos de material, ya hace todos los renders 4D, que vamos a ver la parte de 4D ahora, rápidamente, hace la trazabilidad, informa sobre los bloques críticos y los rendimientos, y los comunica a través del espacio común de datos, a través de un bot, por Telegram y por una aplicación. Bueno, ahora vamos a mostrar un poco, pero les queremos comentar de que nuestra metodología, nuestro sistema, nuestra plataforma, cuando la presentamos en una de las ferias más importantes de Latinoamérica, que se llama Edifica, obtuvimos el reconocimiento el primer premio a la innovación tecnológica de esta gran feria que reunió a más de 900 empresas, y fuimos evaluados por un comité de jurado de 8 universidades, de las 8 universidades más reconocidas de Chile. Bien, entonces voy a mostrarles un poquito de la plataforma, funcionamiento. Básicamente van a tener una plataforma que la pueden visualizar de esta forma. Acá tenemos el modelo BIM de este edificio, en el cual podemos detenerlo y poder ir manipulando, digamos, cómo su movilización. Podemos entrar dentro del edificio y poder verificar algún tipo de detalle. Generalmente cuando, por ejemplo, esta losa fue la última losa verificada por el inspector, comprobada, certificada. El inspector llegó a la losa, revisó que estaba realizado bien el vaciado, y cuando él la informa, por ejemplo, si informara la próxima losa, enviaría solamente un mensaje y la foto, y le aparecería la losa pintada de amarillo cuando se termine el vaciado, ¿no? Digamos, este modelo lo podemos manejar muy fácilmente, digamos, y va a ser la foto real de cómo tenemos la obra al momento. ¿Sí? Al lado derecho tenemos
la curva de la planificación de la obra, donde podemos ver cómo fue planificada, ¿sí? La obra, esta parte gris que vemos acá, es cómo debería ser la planificación, cómo se fue ejecutando. Acá este demo tiene, digamos, se fue ejecutando toda la obra y acá se paró. Esto representa una ejecución detenida, vemos que está planchada, y por lo tanto, bueno, tenemos un retraso en este demo de 137 días. Ya lo calcula el sistema y dice, bueno, está retrasado, tu obra se proyecta. Acá vemos la proyección de cómo, si retomáramos la obra, de cómo debería ser, ¿no? A partir de este retraso. Podemos ver a través de, digamos, esta fase de obra, por fundaciones, cómo fueron las ejecuciones, y nos va dando, digamos, esta información de estos indicadores claves de primera instancia. Después tenemos la parte de 4D, en la cual vamos a tener, digamos, las representaciones de los renders en fotografías del último elemento que nosotros registramos. Y vamos a tener este calendario, que es muy importante, porque este calendario nos va a permitir visualizar todas las interacciones que va teniendo el inspector. O sea, yo me puedo ir a cualquier día, darle clic, digamos, a este día, y voy a ver qué fue lo que se realizó en este momento, en este día específico. Voy a ver la foto que sacó el inspector, y voy a ver los datos relativos a este momento de la obra, ¿sí? O sea, yo puedo ir cambiando y puedo ir navegando toda mi obra a través de, digamos, esta parte que me permite visualizar toda la parte de la plataforma en tiempo real. Entonces acá yo puedo ir haciendo toda la navegación de la obra y la puedo ir visualizando. Después tenemos la parte del análisis de materiales, donde vemos por cada material de la obra, yo puedo ir consultando cómo era la planificación y cuánto volumen de material tengo ejecutado en la obra. Puedo descargar esto y me da un informe de todos los materiales o de un material en particular, de cuál es su ejecución, las cantidades de planificación dadas, y tengo toda la información descrita acá. Y bueno, después tengo un área de descarga donde puedo también descargarme, por ejemplo, en formato IFC, que es el formato estándar de intercambio BIM. Voy a tener mi modelo BIM actualizado a cómo es la obra, lo cual es importantísimo y muy valioso, porque ese modelo BIM lo puedo utilizar para cualquier otra cosa. Voy a tener las planimetrías, voy a tener los archivos .blem para ser renderizados, voy a tener la información del BDPM, etc. Voy a tener bastantes tipos de información. Muchas gracias por su participación y quedamos atentos a las preguntas que quieran hacer con Andrea.